Muy buenas tardes. El día de hoy les voy a hablar sobre la importancia de un análisis filosófico del papel ético de la educación en la sociedad. Como primer punto tenemos la filosofía, un pilar fundamental en la educación. Se sabe muy bien que la filosofía, a pesar de ser un concepto abstracto, tiene un gran peso en la educación de hoy en día, porque a pesar de ser una disciplina ha fundado los cimientos de lo que nosotros conocemos hoy en día como el pensamiento crítico. En sí, ¿qué es la filosofía en educación? El primer punto tenemos, que es el estudio de los fundamentos teóricos de la educación. En sí se refieren a las ideas teóricas y los principios que sustentan el origen de las prácticas educativas. Estas bases ayudan a explicar el cómo y el por qué se enseña y el cómo se aprende en distintas maneras. Entre estas tenemos las teorías de aprendizaje, que estas explican el cómo los seres humanos adquieren conocimientos o los métodos que estos utilizan, pero de eso habla el segundo punto, el cual dice análisis de los objetivos, métodos de enseñanza y los valores de la enseñanza. Entre esos métodos de la enseñanza se refieren a las estrategias, técnicas que los docentes utilizan para facilitar el aprendizaje al estudiante. Estos métodos en sí varían según el enfoque que éste necesite o las necesidades del estudiante y los objetivos de la enseñanza en sí. Entre los valores de la enseñanza se refieren a los principios éticos, morales que guían a la práctica educativa. En sí, todos conocemos cuáles vendrían a ser esos valores en sí, que serían el de respeto, la equidad, la responsabilidad, la empatía. El tercer punto habla sobre la reflexión sobre el papel del educador y el alumno en la sociedad. Desde el punto de vista que debe tener un educador, se podría decir que sería como una reflexión de llevar a reconocer el cómo enseñar no se limita a transmitir los conocimientos académicos, sino más bien a formar a las personas, ya que cada interacción con los estudiantes puede tener un impacto duradero en sus vidas. Ahora, hablando como estudiante, desde mi perspectiva personal, es mucho más que un simple receptor de información, sino más bien para reflexionar sobre este rol que significa entender el aprendizaje como un proceso de autodescubrimiento y como crecimiento personal como social. Ahora, sobre la filosofía de la educación, dice que no se limita a teorías abstractas en sí porque tiene implicaciones más bien prácticas, directas en cómo se enseña y cómo se aprende, se organiza el sistema educativo en sí. Podría decirse que aunque la filosofía plantea preguntas profundas sobre los fines y los principios de la educación, estas en sí reflexionan o hacen reflexión e influyen de manera tangible en las políticas educativas, en los métodos de enseñanza y el ambiente escolar en sí. Tenemos la educación como un agente de cambio social. En sí, la educación es una herramienta fundamental para la sociedad porque es un motor para el desarrollo social, económico, cultural y contribuye al bienestar social, económico, colectivo para formar individuos capaces de participar de forma activa y críticamente en su comunidad. Perdón. En sí, ¿por qué lo menciono? Porque podríamos mencionar distintos factores. Entre ellos, podría decirse que, podría decirse no, porque aquí tenemos claros factores.
que podemos mencionar que efectivamente la educación ha sido un gran agente en la sociedad actual. Entre ellos voy a mencionar, forma ciudadanos responsables, promueve la igualdad de oportunidades, este, mejora el desarrollo económico de las personas, al mejorar su calidad de vida, obviamente, fomenta la cohesión. Con cohesión me refiero a que el respeto a la cultura y esa parte de la sociedad que hoy en día siento yo que se ha perdido un poco en este país, bueno, según mi punto de vista, la solución de los problemas sociales y la transmisión de los valores, que eso es algo sumamente esencial, a pesar de que se aprende en casa, la educación que se le da en casa son las semillas de lo que, bueno, como dice aquel dicho, lo que tú aprendes en casa es lo que tú le demuestras al mundo. Como siguiente punto tenemos la filosofía. Va más, dice, el papel de la filosofía en el aula. La filosofía en el aula más allá de la teoría. La filosofía más allá de la teoría en sí, eh, m- ¿por qué? En lo personal, transforma la manera en la que percibimos, vivimos nuestra realidad cotidiana. No es solo un conjunto de ideas abstractas, como dije al inicio, sino como una herramienta el cual nos invita a reflexionar sobre nuestra vida, nuestras decisiones, nuestro papel en el mundo. En mi caso, la filosofía me ha ayudado a cuestionar creencias, a que daba yo por sentadas, a mirar más allá de primeras impresiones, a enfrentar la incertidumbre con mayor apertura. ¿Cómo decirlo? Hoy en día tener más mente abierta. Las preguntas filosóficas sobre el sentido de la vida, la justicia o por qué la verdad no son meras discusiones teóricas, eh, nos afectan este, cada día cuando tomamos decisiones, cuando enfrentamos conflictos morales o cuando intentamos entender nuestra relación con los demás y con el mundo, dependiendo nuestra perspectiva, porque en este mundo todo se trata de perspectivas, claro está. Y bueno, la filosofía hacia un mejor camino. En conclusión, l- aquí añadí. La filosofía de la educación es una herramienta invaluable para formar ciudadanos críticos, creativos y comprometidos al integrar un círculo, el cual podemos construir un futuro más justo y equitativo para todos. Al igual que como dije al inicio, una de esas herramientas el cual nos dio la filosofía y el cual también la educación formó parte de eso era el pensamiento crítico, el punto de vista de cada persona y más bien cuál sería su perspectiva ante cada situación. Quisiera cerrar esta parte añadiendo, claro está, que efectivamente el pensamiento crítico, basándose en el punto de vista de la filosofía, es algo que nosotros vemos todos los días, querramos o no, todo el mundo tiene su perspectiva, todo el mundo tiene su punto de vista, no todos pensamos iguales. Y gracias a Dios en la educación de hoy en día esto se ve bastante, bastante claro. Y bueno, todo el tiempo hay nuevas perspectivas y muchos cambios que hoy en día nos cuesta adaptarnos, pero de eso se trata, adaptarse a los cambios, al igual que en la educación. Muchas gracias.